Muy buenas noches, ¿cómo están? Mi nombre es Florentino Díaz y nos encontramos nuevamente en esta edición de Ciudad Poética, Diálogos sobre Arte y Cosmos. Bienvenidos nuevamente a este espacio donde vamos a buscar encontrarnos con la obra de diversos creadores, creadoras y que además nos va a permitir también reflexionar en torno a ella, ¿no? Entonces, realmente, pues contento de poder verlos y, bueno, conectarnos a través de esta transmisión que, pues, se realiza siempre a través de el gran programa de Lima Lee, programa que pertenece eh, a la gerencia de educación y cultura, a la gerencia de educación y deportes de la Municipalidad Metropolitana de Lima y que nos permite realmente pues encontrarnos, desarrollarnos, creativizarnos en torno a muchos temas muy diversos. Entonces, hoy vamos a empezar la primera parte de un autor imprescindible, fundamental, un autor universal. Todo lo hemos abordado, de alguna manera lo hemos escuchado sobre él. Me refiero al gran Francisco de Quevedo, ¿no? El gran poeta, prosista, satírico, realmente pues un creador pues genial, ¿no? Y vamos a encontrarnos ahora con su obra, ¿no? Entonces, voy a conectarme aquí con la transmisión para que también poder compartirlo en nuestras respectivas redes y puedan ustedes ver nuestro querido público las posibilidades de esta transmisión, ¿no? Entonces, bueno, aquí nos encontramos pues con ustedes hoy miércoles 9 de marzo de 2022 en esta primera parte sobre la obra de Francisco de Quevedo y que hemos buscado llamar, bueno, a esta serie de programas, a esta serie de programas vamos a buscar llamarlo pues Francisco de Quevedo o la poética de la contemplación, ¿no? Eso es algo muy importante, esto que vamos a, a buscar discernir, a buscar viajar con este tan interesante autor, porque nos ofrece y reflexionar sobre lo que también en estos momentos, en esta época, nos puede ofrecer como elementos de creación, ¿no? La obra de Quevedo es una obra muy vasta, es una obra que el mismo Jorge Luis Borges se refería como toda una literatura, ¿no? Francisco de Quevedo es abordar, yo lo denominaría un océano, eh, es un océano verbal, un océano espiritual, un océano filosófico, un océano, en definitiva, de creatividad. Y esta creatividad es a la que nosotros vamos a buscar acercarnos, ¿no? Ahora con nuestro, con estos programas. Y bueno, agradecer nuevamente agradecer a Lima Lee por la oportunidad de transmitir estas experiencias, ¿no? Vamos entonces con Francisco de Quevedo, ¿no? Entonces yo, bueno, había estado revisando haciendo algunas anotaciones para poder eh, tener pues algunas ideas, pero primero me gustaría hacer un breve recuento biográfico, ¿no? De Francisco de Quevedo. Su nombre, bueno, es Francisco Gómez de Quevedo Villegas y Santibáñez Ceballos. Él nace un 14 de septiembre, un 14 de septiembre de 1580.
Estamos hablando de 1580, es decir, casi a fines del siglo XVI, ¿no? Ya, ya se había encontrado ya o reencontrado o se había iniciado toda esta migración y también ya se habían descubierto, ¿no? Pues si podemos usar tal término, lo que se denominaban las Américas, ¿no? Y en ese sentido ya estamos en un momento histórico en que la hegemonía del imperio español está entrando en una crisis. Es un momento de crisis. Cuando nace Francisco de Quevedo, que además nace en medio de una familia, de una posición económica, social, destacada, porque su propio padre pues era secretario, ¿no? De, del rey, ¿no? Entonces, su madre había sido también, eh, había estado en cercanía con la reina de España, entonces, él nace en una posición bastante cercana a todo lo que va a constituir ese entramado imaginemos nada más cómo sería pues el entramado de las historias de la corte, ¿no? De estas personas que están en el centro mismo de bueno, las decisiones, las complejísimas relaciones que se darían y que se dan definitivamente dentro de las esferas del poder, ¿no? Dentro de las esferas también. Claro, estamos hablando de una esfera monárquica, son tiempos en que, bueno, digamos, en el mundo occidental, en el mundo europeo, se ha pasado a través de ya distintas transformaciones. Recordemos que hasta más o menos entrado el siglo XIII, ya hay unos cambios dentro de las configuraciones del mundo europeo y se está hablando se está escuchando, se está hablando, se está compartiendo mucho en los medios creativos de esa época, un nuevo término, un renacimiento. Se está volviendo a las fuentes clásicas, griegos, latinos, se está volviendo a releer estos aportes, estas culturas que se denominan clásicas, y digamos la conciencia humana de los siglos XIV, siglos XIII. Bueno, recordemos que el gran Dante Alighieri escribe su obra en pleno siglo XIV, ¿no? 1300, y que es un momento en que la conciencia de esa humanidad está cambiando. Pero llega este renacimiento y claro, se producen muchos descubrimientos también, entre ellos lo que ya hemos mencionado, en 1492, el hallazgo, el encuentro del mundo europeo, en este caso a través de Cristóbal Colón y las ya conocidas, los viajes, ¿no? Se encuentra el mundo europeo con este mundo, ¿no? Que nos encontramos nosotros ahora, con este mundo que se denomina, claro, americano, ¿no? Américo Vespucio, pero que podríamos denominar también como unas civilizaciones, conjunto de civilizaciones que se desarrollaron aquí y que van a tener este encuentro. Y bueno, la terrible situación que luego se da de colonización y de explotación también, ¿no? Por supuesto. Entonces, pero simultáneamente también se desarrollaban eh, experiencias de reflexión, ¿no? Pues recordemos, por ejemplo, la experiencia de Fray Bartolomé de las Casas, ¿no? Y la defensa
de las poblaciones originarias del mundo, entre comillas, recién descubiertos, ¿no? Entonces, esto motiva pues, un enriquecimiento. Imaginémonos que ahorita nos encontráramos nosotros en esta crisis en la que estamos en el siglo XXI. Quisiera que imagináramos que de pronto nuestras ondas espaciales se encuentran entre la Luna y Marte con un planeta cuya naturaleza es de una cualidad que, claro, no altera la gravedad y los movimientos orbitales de nuestro planeta y de los planetas del sistema solar, pero que tiene una gran riqueza. Quizá ahora, por ejemplo, la riqueza podría ser en combustible fósil o en material para las computadoras cuánticas. Imaginemos, ¿no? Nos encontramos con esa enorme fuente de riqueza, pero también, imaginemos, nos encontramos con con una civilización, con una forma de vida. Imagínense el impacto que esto podría causar en el ámbito espiritual, cultural, social, económico, evidentemente, de nuestra realidad actual, en este momento, nuestra realidad actual, ¿no? Entonces, ese impacto hay que sopesarlo, hay que tratar de imaginarlo y hay que tratar de llevarlo al siglo XV, ¿no? Finales del siglo XV. Cuando se da incluso también una importante migración de España a las colonias, ¿no? En América, porque, bueno, me voy a América, ¿no? Me voy a las Indias, decían, ¿no? Y me voy bueno, a realizar empresas que en muchos casos pues dieron mucha riqueza. Entonces, Francisco Gómez de Quevedo, Villegas y Santibáñez Ceballos nace en este contexto, ¿no? En un contexto en que ya España han pasado casi 100 años, de ese 1492, pasado casi 100 años, ¿no? En 1592 serían 100 años. O sea, cuando Quevedo tenía 12 años, se cumplían los 100 años de ese encuentro, de ese, como les mencionaba, que se ha llamado, bueno, descubrimiento, pero que hay algunos acercamientos, también que se dice que, bueno, otras comunidades llegaron pues también a América antes, ¿no? Por ejemplo, también podría haber sido el caso de la gran y avanzadísima, en términos tecnológicos para la época, flota china, ¿no? Y que hay algunos trabajos, estudios, que hacen estudios comparativos, arqueológicos, ¿no? Culturales, antropológicos, entre algunas culturas, civilizaciones, por ejemplo, del antiguo Perú y la civilización extremo oriental de China, ¿no? Entonces, recuerdo en un viaje que tuve, bueno, la fortuna de realizar gracias a una beca que se dio por parte del gobierno chino, que en una de estas conferencias nos comentaban, ¿no? Bueno, que probablemente, decían, nosotros llegamos al continente americano, sobre todo al sur, ¿no? A lo que ahora denominamos pues el Perú, pero llegamos pues a explorar, a ver, a intercambiar, no llegamos nosotros a conquistar, ¿no? Como más o menos el temperamento extremo oriental que siempre se ha mantenido en esa gran tierra, en ese gran espacio del centro, ¿no? Xunguo, ¿no? País del centro, ¿no? Que le llaman a China. Bueno, son posibilidades, son acercamientos, de seguro personas ciudadanos
con mayores recursos, con Miglior Voce, ¿no? Otros con mejor voz, como dice Dante en El Paraíso, en esos hermosos versos del canto primero. Si pregherà para que Shira responda, ¿no? Harán que, bueno, respondan estas preguntas. Siempre la mirada a lo que denominamos pasado motiva preguntas y conciencias para comprender mejor este presente y acercarnos de una mejor manera a los futuros. Y digo los futuros porque los futuros pueden ser varios y diversos. Entonces, Francisco de Quevedo, pues, nace, como les había mencionado, en 1580 y en medio de esta posición favorecida, pero él, digamos, físicamente tenía, por ejemplo, se cuenta, ¿no? Y los testimonios y también en las poesías epigramáticas que le hacían y que él mismo también contestaba, decía que él tenía una situación con una de sus piernas, ¿no? Que cojeaba. Y también tenía pues una miopía, ¿no? Que ahora llamamos pues una miopía, ¿no? Tanto así que hay unos lentecitos, ¿no? Siempre que se le ve con unos lentes en los retratos, en sus pinturas, que le llaman los quevedos, ¿no? Estos anteojos circulares pequeñitos, ¿no? Que bueno, los usaba, ¿no? Entonces imaginemos este niño, ¿no? Que cojeaba, que tenía una dificultad allí con el desplazamiento, ¿no? De su cuerpo y no podía, pues, jugar con los demás niños en la manera en que de pronto, pues, juegan cuando no hay ese tipo de dificultades, ¿no? Pensemos también su visión, ¿no? Para los que son miopes, yo me incluyo, soy una persona que tengo pues, bastante miopía, pero gracias, bueno, a la tecnología, los lentes, uno puede desplazarse y realizar las situaciones que demandan pues la cotidianeidad, ¿no? Entonces, Francisco de Quevedo, bueno, en pleno siglo, fines del siglo XVI, ya entrando al siglo XVII, luego se va a desarrollar en medio de esta corte, ¿no? Española, y tiene una formación, ¿no? Una formación primero con los jesuitas, una formación que va a ser muy sólida, ¿no? Diversos idiomas, ¿no? Yo quisiera comentar, ¿no? La sólida formación que tiene Quevedo, por ejemplo, en el latín, en el griego. Se cuenta también que leía, pues, obviamente en hebreo, ¿no? Entonces, varios idiomas, varias lenguas que él leía, hablaba, y que le permitía también, y esto es algo muy importante, y yo creo que aquí podemos ir desprendiendo ese primer elemento creativo, ese primer elemento que de pronto estudiosos como Howard Gardner, estudiosos de la psicología, la creatividad y de los diversos campos de la psicología, Howard Gardner hablaba sobre las inteligencias múltiples, ¿no? Entonces, Quevedo puede haber tenido pues una inteligencia verbal fabulosa, ¿no? Una inteligencia verbal, una inteligencia también emocional o espiritual, también muy desarrollada, puesto que es a partir del conocimiento de otros idiomas, de otras lenguas, lo que nos permite también conocer la propia lengua. Estamos hablando de Quevedo como uno de los grandes del siglo de oro español. Siglo de oro. O sea, uno de los momentos más grandes de la lengua, del desarrollo de las posibilidades de la lengua española, de la lengua castellana. Uno de los momentos en que todos los escritores, luego, cualquier escritor de lengua española, en cualquier lugar del mundo,
sea en Perú, por ejemplo, mismo Vallejo, el mismo gran César Vallejo, un, un, un tremendo lector estudioso del siglo de oro español, y que retrotrae, busca también en ese proyecto, ¿no? de renovación de la lengua en otro momento de crisis como es 1922, ¿no? Un momento que eh, hemos salido como humanidad de la Primera Guerra Mundial, la guerra más terrible que hayamos podido imaginar, ¿no? Ese momento en que en Inglaterra, bueno, en 1922, T.S. Eliot, que era norteamericano, ¿no? Pero que estaba en Inglaterra, publica The Waste Land, la tierra yerma, o la tierra baldía también, como lo han traducido. La tierra baldía, la tierra yerma, publica T.S. Eliot, 1922, momento de crisis. Con esto no quiero hacer una digresión, ¿no? Estamos hablando de Quevedo, ¿qué tiene que ver Vallejo? ¿Qué tiene que ver T.S. Eliot? Tiene mucho que ver, porque lo que estamos viendo es una actitud ante el lenguaje. El ser humano, en los momentos de crisis, va a aferrarse y va a reexaminar aquella patria, aquella matria, aquel universo que da forma a su realidad. ¿Y qué es ese universo que da forma a su realidad? Es el lenguaje. Entonces, luego de esa tremenda destrucción que significó la Primera Guerra Mundial, nacen proyectos poéticos vanguardistas, ¿sí? Nacen proyectos poéticos que buscan responder, ¿no? Después de que hemos pasado por el Renacimiento, bueno, la Edad Media, que en su momento hablaremos de la Edad Media, no sé por qué le dicen la Edad Oscura, ¿no? Pero hablaremos de esa edad, de esa etapa de la humanidad impresionante. Bueno, luego la humanidad ha pasado por la humanidad, bueno, la comunidad occidental europea, ¿no? Tendríamos que ¿no? hablar de las distintas historias, ¿no? Esa historia universal es una historia que hay que configurar con sus distintos centros, ¿no? El centro, bueno, europeo, es uno de los centros de las comunidades, está el centro oriental, el centro medio oriental, está el centro de las culturas, las civilizaciones que se desarrollaron aquí, en este denominado continente americano, en fin, ¿no? Entonces, en ese contexto, de diversas transformaciones, ¿no? Se comienza a desarrollar este proyecto de la modernidad, ¿no? Este proyecto de las ideas, el ser humano va a progresar, ¿no? El ser humano va a encontrarse camino a través de la ciencia, a través de la razón, a través de la tecnología, va a encontrar su superación y va a encontrar su momento más alto y más precioso y la paz universal, ¿no? Esa paz como se denominaba, por ejemplo, en ese momento en que Roma, Roma pasa de ser una república a ser un imperio, el imperator Augusto, ¿no? Octavio, el sobrino nieto de Julio César, es proclamado imperator, ¿no? El líder, proclamado imperator, el emperador. Y trae, bueno, gracias a su forma de administrar Roma y todas las situaciones, Roma ya recordemos que antes estaba dentro en la botita itálica, era pues un espacio chiquitito y se va expandiendo, ¿no? Al punto tal de que era
un imperio pues verdaderamente pues muy, muy grande, muy extenso. Bueno, vivieron siglos de paz, ¿no? Con algunas confrontaciones, en fin. Entonces, imaginemos que todo este proyecto de la razón, todo este proyecto de la ciencia, todo este proyecto de la que luego va a confluir en el positivismo, ¿no? Las cosas tienen que, solo existe lo que se puede analizar, ¿no? Medir, hablemos, recuerdo porque la literatura es esencial, ¿no? Para poder hablar de estas situaciones, ¿no? No lo veamos solamente a través de los manuales de historia de las ideas, o no lo veamos a través de los compendios filosóficos, veámonos la literatura. Charles Dickens en tiempos difíciles, en esa preciosa novela, eh, Tiempos difíciles, ¿no? Cuando le dice, caballo, defíname caballo, a una niña, ¿no? También en un colegio, de niñas. Caballo, defíname caballo. Le pide definición, ¿no? Cosas exactas, mensurables. Ese proyecto tuvo una culminación catastrófica, ¿no? La Primera Guerra Mundial. Ni siquiera Quevedo quizás pudo haberse imaginado una experiencia de ese tipo. Y ahora también estamos en otra crisis, estimado público. Estamos en otra crisis, ¿sí? Y no es casual por eso que abordemos ahora a Quevedo, ¿no? Porque estamos en otra crisis, sí, efectivamente, estamos en otra crisis. Podríamos estar al borde de una crisis nuclear, ¿no? Tenemos un conflicto que puede desbordar en un conflicto mundial, ¿no? A través de lo que está sucediendo en Ucrania. Hemos pasado por una reconfiguración drástica, ¿no? El salto digital que se iba a hacer en 15 años se ha hecho en 2 años. Estamos camino a una transformación profunda de las relaciones y las vivencias y las experiencias humanas no solamente por el cambio climático, que ya hay profundas investigaciones de lo que va a significar en los próximos 10 años, sino también el cambio de la tecnología, ¿no? La inteligencia artificial. Supuestamente en el año 2017, y esto es algo que yo comparto a veces en algunos foros, en algunas charlas, en el año 2017 asistí al foro de la tecnología y el futuro de las artes escénicas, que tuvo lugar en el prestigioso Centro Cultural Peruano-Británico, ¿no? Todos lo conocen, el Centro Cultural Peruano-Británico, un espacio verdaderamente fundamental y que saludamos desde aquí la gran labor que siempre han realizado en la comunidad. Bueno, en este evento contaron pues con muchos participantes de Chile, de Uruguay, de Estados Unidos. Recuerdo una de las exposiciones donde se decía que en 25 años, ¿no? Se calculaba que la mitad de los empleos humanos, ya han pasado 5 años, quedan 20, la mitad de los empleos humanos iban a ser realizados por androides. Eso es un cambio que nadie en el siglo de oro se pudo haber imaginado, ¿no? Pese a que había también, recordemos, por ejemplo, la novela de Johannes Kepler, El viaje a la luna, ¿no? O sea, es decir, eh, eh, lo que denominamos transformaciones o crisis, estamos en una de ellas, ¿no? Estamos en una, y quizás, no quizás, es esta crisis en la que nos encontramos, esta transformación determinante, porque ya no es determinante solamente de una comunidad, la comunidad occidental europea o la comunidad extremo oriental china o la comunidad de las civilizaciones del antiguo o actual Perú. No, estamos hablando de una crisis que engloba a toda la humanidad en este planeta.
toda la humanidad en este planeta, estamos en la misma nave, ¿no? La misma nave, Tierra, la misma nave Tierra. Y por eso me parece sumamente importante, ¿no? Desde nuestros propios espacios, aportar, ¿no? A tratar de compartir, es un pequeño espacio, tratar de compartir perspectivas que puedan ser, por un lado, gratas, recibidas, intervenidas en el buen sentido, apropiadas y compartidas nuevamente en este proceso de la vida, que consiste en compartir, en integrarnos, en reconectarnos, ¿no? Hay que saber con qué nos conectamos, ¿no? Por eso nos interesa muchísimo hablar sobre autores que también estuvieron en un momento de una crisis pues, fundamental, ¿no? Y esta crisis implicaba el decaimiento, ¿no? La decadencia de un imperio, ¿no? Como era el Imperio Español. Había, pues, la decadencia implica el agudizamiento de la corrupción, la pérdida de los sentidos, de los ideales, por decirlo de alguna manera, el olvido del bien de la comunidad y quizás la focalización solamente en el propio provecho personal, en fin, ¿no? Tantas situaciones, pero también la transformación simbólica, ¿no? La pérdida de esperanza, ¿no? O sea, pensemos que, por ejemplo, si hablamos de crisis, lo que significó también la crisis de esa transformación del mundo, en el caso nuestro, ¿no? En el mundo de nuestras culturas, que significó la llegada, por ejemplo, de los españoles, ¿no? A nuestro mundo, ¿no? Entonces, eso fue también una tremenda transformación y bueno, también hubo epidemias, también hubo respuestas de resistencia, pero también se dieron muchas situaciones de decaimiento, ¿no? La psiquis, nosotros, digamos, nos encontramos en un contexto, y si ahora, por ejemplo, hubiese una guerra nuclear, ¿no? Si hubiese ahora un accidente nuclear y se transformara radicalmente nuestro espacio, tendríamos que, ¿cómo adaptaríamos nuestra psiquis, nuestra percepción, nuestra voluntad para no sucumbir de pronto ante la terrible soledad o angustia que implicaría la radical transformación del mundo, por ejemplo? Entonces, todo eso nos encarna, o todo eso encarna en el abordar a una creadora, a un creador en estas circunstancias. Cuando leemos literatura, cuando leemos o hablamos o dialogamos en torno a, a una escritora, a un escritor, o podemos dialogar en torno a la obra de un filósofo, un místico, o una científica, o un artista, estamos con, eh, con toda la comunidad humana, no detrás, sino al lado, delante, entre nosotros, ¿no? Y decía Ortega Gasset, el hombre es el hombre y sus circunstancias, ¿no? Y claro, estamos en las circunstancias en las que nos encontramos, ¿no? Entonces, bueno, habiendo comentado esta necesidad de poder decirles sobre el tema de por qué estamos leyendo a Quevedo, ¿no? ¿Por qué estamos leyendo? Bueno, y por supuesto por el placer, el gozo que implica leer, el gozo, ¿no? Esto es algo muy interesante.
encontrarnos con un autor de hace más de 400 años, ¿no? Implica un gozo, una alegría, ¿no? Hay una alegría eh, eh, discreta pero esplendorosa en el acercamiento a la palabra, al pensar, a la experiencia transmitida. Hay una alegría. A thing of beauty is a joy forever, decía John Keats, el hermosísimo poeta inglés, ¿no? John Keats. A thing, a thing of beauty is a joy forever. Algo bello es un gozo eterno. ¿Y por qué leemos? ¿Por qué hacemos arte? ¿Por qué nos relacionamos? Por ese gozo, esa fruición, ¿no? Ese gozo. Bueno, entonces Quevedo se enmarca dentro de este momento de transformación y hay toda una nueva corriente, ¿no? Hay toda una nueva dimensión sensorial, filosófica, artística, eh, política, relacional, que se denomina pues, el barroco, ¿no? Estamos hablando del barroco, ¿no? Entonces, si hablar de Quevedo es hablar también, entendiendo su contexto, de esta corriente del barroco. Recordemos que hemos saltado del Renacimiento, viene esta crisis, el Renacimiento que buscaba el retorno a las fuentes clásicas, la perfección, la armonía, eh, este aprendizaje de los modelos clásicos, ¿no? Tanto en la arquitectura, en la literatura, todas las dimensiones expresivas humanas, ¿no? Pero las circunstancias históricas es, eh, comienzan a resquebrajarse, ¿no? Esos ideales se comienzan a resquebrajar. Ese proyecto comienza a verse que, bueno, oye, algo ha pasado aquí, ¿no? O sea, y hay un dolor, ¿no? Podríamos hablarlo así en términos de la experiencia de, si hablamos del gozo, vamos a hablar del dolor. Hay un dolor, porque el dolor surge en estos ámbitos de de esta, de este contraste, de esta contradicción entre la realidad, ¿no? Lo que está ocurriendo, lo que está aconteciendo, y el deseo o la ilusión de lo que quisiera que se acontezca, ¿no? Que ocurra realmente. Hay una disrupción, hay eh, eh, una no correspondencia, y eso es un dolor, ¿no? Usamos, por ejemplo, esta imagen del corazón roto, ¿no? ¿En qué momento se rompen los corazones de la época? ¿En qué momento se resquebrajan y se expresan con lágrimas colectivas los profundos sinsabores y las amarguras, las decepciones, los desencantos de millones de seres humanos? ¿En qué momento nuestra percepción de la realidad, de la vida, se hace caduca o incompleta o incluso falsa frente a eh, el horizonte de situaciones que se yerguen sobre nosotros? El ser humano siempre ha sido, desde su aparición en este planeta,
ha constituido el mismo ser, de alguna manera, con los mismos sentidos, las mismas posibilidades de pensamiento. No es que hace 3000 años eran genéticamente otros seres, no, hemos sido los mismos. Y de esa manera compartimos también una impronta, una estructura, un cuerpo, una imaginación, un corazón. Y ese corazón, Carl Sagan, el hermoso y gran entusiasta, divulgador de la ciencia, yo lo llamaría, no sé, un poeta de la transmisión, de lo poético de la ciencia. Así como lo poético tiene una ciencia, la ciencia tiene una dimensión poética. Cuando no nos imaginamos separados, eh, alejados de las posibilidades de las consecuencias de lo que nosotros podemos examinar, ¿no? Cuando la ciencia toma una actitud integradora, cuando la ciencia se hace partícipe de esa mirada, que el paradigma de la separación entre observador y observado se diluye, entonces podemos entrar en una sintonía integradora. Pero mientras nos creamos sujetos observadores, ¿no? Sujetos observadores en una especie de espacio referencial intangible sobre el cual tomamos medidas de las cosas, pues no. Si desde ya observamos separadamente, difícilmente se pueden integrar los acontecimientos. Entonces, Quevedo, Francisco Gómez de Quevedo, Villegas y Santibáñez Ceballos, nacido el 14 de septiembre de 1580, dentro del referencial de la época, ¿no? Porque de hecho esa fecha tendría otra numeración en otro referencial, en el referencial musulmán tendría otra, en el referencial hebreo tendría otro, en el referencial chino tendría otro, nuestro referencial tendría otro, en fin, ¿no? Eso, recordemos, el tiempo también tiene, según la referencia, ¿no? Bueno, Francisco de Quevedo está en ese momento de transformación, pero él se nutre de diversos idiomas, de diversas lenguas. Esto es muy importante. Las lenguas son esas corrientes. Eso es algo muy, para mí es muy misterioso. Yo sé que existe la lingüística, la filología. Yo sé, por supuesto, lo hemos abordado en la formación universitaria y tengo grandes amigos que se han formado en estas muy profundas e interesantes disciplinas de la lingüística, la filología. Sin embargo, me voy a permitir acercarme a ellas de una manera imaginativa. Yo considero que, y no solamente yo lo he visto, por ejemplo, en algunos estilistas, pienso en Fosla o en Spitzer. Las lenguas son también como esos ríos, ¿no? Pienso en Tolkien, ¿no? Ustedes recordarán a J.R.R. Tolkien. Tolkien, el gran creador de la saga
El Señor de los Anillos, ¿no? Incluso hay una película, yo les recomiendo, vean esa película, Tolkien, ¿no? Esa película, hermosísima película, que lamentablemente tuvo una semana de exposición en los cines aquí, ¿no? En el año 2019. Pero vean, está en internet, Tolkien. Y se encontrarán con este recurso importantísimo de creación, que es adentrarnos en otras lenguas, en esos ríos. No nos bañamos dos veces en el mismo río, decía Heráclito, ¿no? Pero en el río de las lenguas, en esos magmas espirituales de pensar y de cuerpos, porque las lenguas, las palabras se emiten porque estamos en un cuerpo. Entonces ahí sí nos podemos bañar, ¿no? Y es importante navegar esos ríos, conocer otras lenguas. Es importante porque eh, no somos seres aislados. Cuando uno conoce una nueva palabra, ¿no? Cuando uno conoce una nueva palabra en otro idioma, eh, o comienza a aprender otro idioma, comienzas a ver las estructuras y comienzas a darte cuenta que tu idioma también tiene esas estructuras, o difiere, pero vas identificando. Entonces es importantísimo que nosotros podamos aprender. Bueno, ahora el inglés es el idioma, bueno, se dice, no hay que aprender el idioma por términos comerciales, por términos funcionales, ¿no? Siempre está la funcionalidad, ¿no? Parece que todo debe tener un fin concreto. Caballo, defíname caballo. Me acuerdo siempre de esa gran novela de Charles Dickens, tiempos difíciles. ¿Sí? Ya Dickens ya lo veía, ¿no? Tiempos difíciles, estamos definiendo demasiado, estamos definiendo, le estamos dando fin demasiado rápido a las cosas. Y vino la Primera Guerra Mundial. Y luego vino la Segunda, ¿no? Y en fin. Entonces, es muy importante, ¿no? Que nosotros podamos ver Quevedo, Francisco de Quevedo, obviamente la formación de esa época, no aprendía el latín, el griego, ¿no? Sobre todo el latín, ¿no? El latín era todavía el lenguaje científico, ¿no? Las obras se escribían en latín, se publicaban en latín, ¿no? Era como el inglés de la época, ¿no? Pero aprende griego, aprende hebreo también, miren qué bonito. No sé si sánscrito, ahora no lo creo porque todavía no había esa fluidez de contacto, pero con India, pero que luego ya sí habrá posteriormente el siglo XVIII, ya ni qué decir el siglo XIX, ¿no? Donde por ejemplo Schopenhauer tiene acceso, el gran filósofo Arthur Schopenhauer, tiene acceso a la lectura de los Upanishads, ¿no? Se leen los textos budistas, los sutras, en fin, ¿no? Hay un contacto, ¿no? Recordemos que los primeros jesuitas, los que viajan, están en China, ¿no? Allá en el siglo XVII, ¿no? Estamos en el siglo XVII. Recuerdo al padre Ricci, ¿no? Ricci, que es quien desarrolla este gran diccionario, que hasta ahora pues lleva su nombre, ¿no? Que se ha ido pues desarrollando, aumentando, ¿no? Con el paso de los siglos, pero que es una referencia, ¿no? Está la ideografía tradicional, luego cómo esa ideografía va cambiando, ¿no? Entonces, acercarnos a las lenguas, acercarnos a la dimensión creadora, un idioma, un lenguaje distinto a nuestro es como una resonancia energética, ¿no? Va a prepararnos, o sea, estamos, al hablar otro idioma, no solamente estamos hablando, this is a table, this is a pen, no sé, me recuerdo esas frases cuando aprendí inglés, ¿no? Eh,
es también adentrarnos en una sintonía misteriosa, una perspectiva de vida, una forma de pensamiento, una pulsación del corazón. Eso es adentrarnos a otra lengua. Y yo quisiera compartir estos versos de Francisco de Quevedo. Ya lo tengo aquí, sí. Aquí está. Dice: a Roma, sepultada en sus ruinas, buscas en Roma a Roma, oh peregrino, y en Roma misma a Roma no la hallas. Cadáver son las que ostentó murallas, y tumba de sí propio el Aventino. Yace donde reinaba el Palatino, y limadas del tiempo las medallas. Más se muestran destrozo a las batallas de las edades que blasón latino. Solo el Tíber quedó, cuya corriente, si ciudad la regó, ya sepultura la llora con funesto son doliente. Oh Roma, en tu grandeza, en tu hermosura, huyó lo que era firme, solamente lo fugitivo permanece y dura. Y este es un soneto, a mí realmente me encanta, ¿no? A Roma sepultada en sus ruinas. Este parece una declaración, este soneto, ¿no? Es un soneto muy significativo. Roma, ¿no? Que era el ideal, ese ideal humanista, ese ideal eh, de la capital, del más grande imperio occidental conocido, Roma. Roma, esa fuente, ¿no? No solamente del poder temporal, sino también el poder espiritual, ¿no? Por decirlo así. Roma, ¿no? Tan importante. A Roma sepultada en sus ruinas. Miren el tono, escuchen, perciban el tono, ¿no? El tono trágico. Es un soneto que casi se podría danzar, ¿no? En una performance dramática, ¿no? A Roma sepultada en sus ruinas. Buscas en Roma a Roma, oh peregrino. Miren, buscamos una ciudad. Hay una ciudad en nuestro corazón. Hay una ciudad en el sentir. Hay un espacio, hay una tierra, hay un lugar, hay una geografía del sentir, de la imaginación. Y esa geografía de la imaginación que todos tenemos, porque todos somos seres imaginantes. Todos tenemos. Hay una geografía de la imaginación. Cuando vamos a un lugar, ya nos hacemos una idea. A veces intensa, a veces sencillamente es una sensación. Pero parte de nuestros recursos de sobrevivencia, nuestros recursos de adaptación, de nuestros recursos que como especie de humanidad hemos desarrollado, precisamente la imaginación. La imaginación para proyectarnos, ¿no?
Dice, buscas en Roma a Roma. Buscas en Roma a Roma. Interesante, ¿no? Oh peregrino. El peregrino, ¿no? Recordemos, eran las grandes peregrinaciones espirituales, ¿no? También, por supuesto, a Roma, así como en el mundo musulmán, uno de los preceptos, ¿no? De la Sharia, la ley, ¿no? Musulmana, es eh, peregrinar a la Meca, ¿no? La Meca al menos una vez en la vida, ¿no? Al menos una vez en la vida hay que buscar ir a la Meca. Ese movimiento, ese viajar. Y cuando uno va a la Meca, no es una cosa que compro mi pasaje y me voy a la Meca, ¿no? O sea, es una preparación, ¿no? O sea, eso lo comparto esto porque esto lo podemos ver en el mundo actual, ¿no? En referencia a este otro mundo, esta otra dimensión cultural del mundo musulmán, porque esa misma dimensión se daba de alguna manera todavía un poco, ¿no? Obviamente con sus diferencias culturales correspondientes e históricas en el mundo occidental, ¿no? La gente iba de peregrinaje a Roma, ¿no? El mundo de la cristiandad iba de peregrinaje a Roma. Roma es, si ustedes invierten la palabra Roma, es amor, ¿no? Roma es amor. Entonces dices, buscas, mira, qué hermoso primer verso, ¿no? Buscas en Roma a Roma, oh peregrino. Y en Roma misma, a Roma no la hallas. Cadáver son las que ostentó murallas. Ahora, esta idea, también esta experiencia, ¿no? De un contraste radical, ¿no? Estamos hablando de Roma y pone cadáver, ¿no? O sea, Roma, que es como que yo les dijera ahora, no sé, imaginemos un espacio, bueno, ya en este mundo secularizado, profano, ¿no? De alguna manera, no sé, pero aparentemente profano, porque realmente, así, vuelvo a comentar, así como la imaginación nos dota a todas y todos de ese recurso por el hecho de ser humanos, también hay una sensibilidad de lo sagrado por el hecho de ser humanos. Así que la racionalidad nos puede decir, no, yo soy materialista, ultra democristiano, no sé, soy soy cartesiano, incluso Descartes, por supuesto, un hombre de su tiempo y tenía estaba dentro del mundo, pues, también de la cristiandad, ¿no? Entonces, buscas en Roma a Roma, oh peregrino, y en Roma misma a Roma no la hallas. Cadáver son las que ostentó murallas, y tumba de sí propio el Aventino. Miren, es, 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 es rotundo, ¿no? Eh, Cadáver son las que ostentó murallas, y tumba de sí propio el Aventino, ¿no? Este espacio. Ahora el Aventino es su propia tumba, es como, imaginemos, esta es una imagen pues de desastre, ¿no? Total, ¿no? Recordemos que desastre viene de la palabra astro, ¿no? Que es lo que ha traído el astro, ¿no? Desastre, ¿no? Que a veces pasaban los cometas y algo ocurría, ¿no? Dice.
yace donde reinaba el Palatino, y limadas del tiempo las medallas. Las medallas están ya. No sé si ustedes alguna vez han visto una moneda gastada, ¿no?, por el tiempo, ya que parece pedazo de metal erosionado, ¿no? Dice, y limadas del tiempo las medallas, más se muestran destrozo a las batallas de las edades que blasón latino, ¿no? O sea, hay una batalla, el tiempo, ¿no? Como una batalla que hace destrozos a ese blasón latino, el blasón, las medallas, ¿eh? Las medallas, esta, estos artefactos de lo humano, de los seres humanos, ¿no?, que buscamos como perennizarnos, pero las batallas del tiempo, todo lo lleva. Tempo fugi, el tiempo fuga, ¿no? Un elemento del barroco, ¿no? Tempo fugi. Pero cuando dice, y en Roma, dice, buscas en Roma a Roma, oh peregrino, y en Roma misma a Roma no la hallas. Cadáver son las que ostentó murallas, y tumba de sí propio el Aventino. Si Roma es un cadáver, si aquel espacio del Aventino es ahora su propia tumba, ¿qué vamos a hacer nosotros? Que no tenemos el esplendor, o no hemos tenido el esplendor de Roma, ¿no? No hemos sido, Roma es una imagen, ¿no? Roma es un mito, Roma es una impronta histórico, mundial, humana, y ahora es un cadáver, y ahora es una tumba, cadáver, tumba. ¿Qué seremos nosotros? Memento mori, acuérdate de la muerte. Tempo fugit, memento mori. Dice, solo el Tibre quedó, solo el Tíber quedó, el río, el Tíber, mire cómo. Buscas en Lima a Lima, oh peregrino, y en Lima misma Lima no la hallas. Cadáver son las que ostentó murallas y tumba de sí propio aquel palacio. Así podría ser. Podríamos adaptarlo. Imaginemos, ¿no? Ahora que nuestra ciudad pasara, ¿no? Fuera vista de acá a 100 años, ¿no? Y dice, solo el Tíber quedó. Miren esta imagen, ¿no? Solo el Tíber quedó, cuya corriente, si ciudad la regó, ya sepultura la llora con funesto son doliente. Ya sepultura, ya sepultada, ¿no? Solo el Tíber quedó, cuya corriente, si alguna ciudad este río regó, esta ciudad ya sepultada la llora con funesto son doliente. Oh Roma, en tu grandeza, en tu hermosura. Y nuevamente pareciera que surgiera la luz, ¿no? Dice, oh Roma, en tu grandeza, la grandeza, ¿no? En tu hermosura huyó lo que era firme. Lo que era firme, lo que pensábamos que era firme, huyó. Solamente lo fugitivo permanece y dura. Esa es la gran ironía, ¿no? Solamente, y el contraste, ¿no? Este juego de contrastes, solamente lo fugitivo es permanente y dura. El río en el cual no nos podemos bañar 2 veces. Muchísimas gracias. Esta ha sido la primera parte de nuestro acercamiento
a Francisco de Quevedo, la poética de la contemplación. En momentos de crisis, momentos de transformación, es importante volver a conectarnos, a releer, a reflexionar en torno a aquellos seres que también supieron hacer del lenguaje, de sus corazones, aquellas puertas, aquellos ríos que permanecen y duran, aunque fugitivos. Muchísimas gracias.